Un saludo, compañeros. Antes de comenzar a ver el video de la explicación del método SIG, quiero rápidamente mostrarles acá los planos que he preparado para que ustedes se vayan guiando. Este lo dejaré en la descripción del video para que lo tengan a la mano y simplemente se guíen por ello si no entienden muy bien el video. Igual trataré de ser lo más claro posible y para que vean en vivo cómo si realmente funciona el método después de armarlo. Hay tres maneras de conectar el multímetro o hacer el método SIG. La normal sería sin modificar el multímetro, simplemente teniendo el LM317 y con una fuente regulable normal, ¿verdad? Estas son las fuentes que se bloquean, como esa imagen que están viendo allí. Y con este regulador impediríamos que el voltaje se bloquee y simplemente nos entregue el voltaje que requerimos para hacer el método. Y igual de todas maneras en la práctica vamos a ver cómo funciona esto. Lo que vamos a necesitar primeramente es el regulador más una resistencia de 10 ohmios soldada en el pin 1 y pin 2 del mismo regulador. Ya una vez modificado este LM317 con la resistencia, tomaremos la pinza positiva de nuestra fuente regulable, la conectaremos al pin 3 y del pin 1 simplemente sacamos un cable a la punta del positivo de nuestro multímetro y tomaremos un cable del pin negativo de la fuente al pin negativo de las puntas del multímetro. Es realmente rápido, pero sería mucho mejor si modificáramos el multímetro, ¿verdad? Lo podemos hacer de dos maneras. En caso tal de que no contemos con otro multímetro para hacer nuestras medidas convencionales, es decir, voltaje, resistencia, medir continuidad, ya que cuando modifiquemos el multímetro simplemente quedará para el método SIG, pero hay otra alternativa que podemos utilizar un switch para activar ambos métodos, tanto el método convencional como el método SIG. Bueno, seguimos acá. Aquí para modificar el multímetro, ¿verdad? Simplemente esta es la parte trasera del multímetro. Una vez tapada la carcasa, colocaremos el regulador, ¿verdad? Pondremos un cablecito al positivo del multímetro y del pin 3 sacaremos un cable que es el que conectaremos a la fuente regulable o simplemente a una batería externa recargable. Lo que requerimos realmente es simplemente los 4.1 voltios para poder hacer el método. Luego de eso, del pin negativo del multímetro sacamos un cable al pin negativo de la fuente. Bueno, el siguiente método, ¿verdad?, que es para modificar el multímetro de forma que podamos usar dos maneras de tanto convencional como para el SIG, es con un switch de 3 pines, ¿verdad? Y bueno, aquí es bastante claro. Del pin 1 del switch lo pondremos al pin positivo de la batería o al pin positivo de la fuente. De este mismo pin sacaremos un cable que irá al pin 3 del LM317. Del pin 1 del regulador del LM317 sacaremos un cable al pin del medio del switch y luego dos cablecitos que van de este pin, uno que va conectado al positivo del LED para que nos indique cuando el método esté encendido y el otro cable irá al positivo del multímetro. Todo esto es modificado por la parte de detrás del multímetro, ¿verdad? Y desde el pin negativo del LED y sacaremos un cable al pin negativo del multímetro y otro que va directamente a la fuente o a la batería. Igual en la práctica veremos cómo hice las conexiones y las modificaciones y verán que es 100% real. Bueno, sin más nada que agregar, los dejo con el video. Hola, ¿qué tal, compañeros? En esta ocasión vengo a traerles cómo hacer nuestro método SIG o nuestro método Kelvin, ¿verdad?, que es un medidor de baja resistencia y lo podemos realizar de forma sencilla. Lo primero que necesitamos será una fuente regulable normal, como la imagen que está viendo en este momento. El multímetro que vamos a modificar, vamos a requerir de un regulador, un LM317, ¿verdad?, que nos dice que es un regulador, pero en este caso lo utilizaremos como un limitador de corriente, ya que solo vamos a necesitar de 100 mA en el multímetro para realizar nuestras mediciones. Lo segundo que vamos a requerir serán 6 extensiones de cable, como esta que vemos acá,
y un LED en caso que lo queramos. Ahora un LED, yo lo saqué de un celular normal. Lo que tenemos que ver es cuál es su positivo y negativo, y de una vez marcarlo como vemos acá con los cables de diferentes colores. Los que quieran solamente hay tres formas de modificar el multímetro, disculpen la interrupción allí, ¿verdad? Una de ellas es simplemente tomando el LM317, conectándolo a la fuente regulable y de allí sacando las extensiones del cable al multímetro. La otra manera es modificar nuestro multímetro, el convencional, para trabajarlo de dos maneras, con el método SIG y con el método convencional, que es para medir el voltaje y continuidad que nos llega siempre al trabajo. Y la otra sería solamente tener un multímetro para el método SIG. Yo aquí previamente hice unos planos, ¿verdad? Están un poco desorganizados, pero es simplemente para guiarme. Yo se lo dejaré mejor escrito en una diapositiva bien organizada. Aquí tenemos los dos métodos. Por lo menos este es mi caso, ya que yo tengo un solo multímetro y quiero modificarlo para trabajar con ambos. Ahora vamos con cómo sería el primer paso. Si queremos solamente utilizar nuestro LM317 para medir el método SIG, olvidaba comentarles que también requieren una resistencia de 10 ohmios. Esta que tengo acá es 10 ohmios, o de 12 ohmios también serviría. Vamos a medir aquí rápidamente. Esta me dice que es de 10 ohmios, de 10.7, y nos servirá. También pueden ser una de 12 ohmios. Para mi recomendación, una de 10. Luego les explico por qué la de 10. Bueno, si queremos solamente utilizar nuestra fuente, como en este caso, ¿verdad? Lo que requerimos será lo siguiente. El LM317 tiene tres puntas. Este sería nuestra entrada de voltaje. Este sería la salida y este el ajuste, ¿verdad? En este caso vamos a soldar la resistencia entre la salida y el ajuste y dejamos la entrada de voltaje sola. En este caso vamos a conectar nuestra pinza positiva, ¿verdad? A la entrada de voltaje, y nuestra salida será el pin del ajuste, no nuestra salida original. Vamos a ver cómo es rápidamente acá. Simplemente colocamos nuestra pinza positiva de la fuente en el pin 3 o el pin de entrada del LM317, y la entrada del ajuste lo soldaríamos al positivo de nuestro multímetro. Y el negativo lo colocamos en el negativo del multímetro, ¿verdad? ¿Cómo sabemos si tenemos nuestro método activo? Al yo colocar mi multímetro en voltaje, me dice que están entrando 5.3 voltios, que es lo que tengo ahorita en la fuente, pero solo requerimos de 4.1 voltios. Ahí lo estoy previamente modificando, ¿verdad? Okay. Y para usar el método solo vamos a poner el multímetro en la escala de 200 milivolts. Muy bien, ya una vez acá vamos a tomar un cable para muestra. Hay que tener en cuenta que hay que hacer buena presión para que puedan utilizar el método de manera adecuada. Aquí que esto es un poco aquí lidioso. Muy bien, se me había conectado el cable, disculpen ahí la interrupción. Lo importante es que al medir la distancia entre nuestras puntas, él siempre nos varíe el voltaje. En este caso no es muy preciso porque tienen que hacer buena presión. Supongamos que ahí no está dando
un voltaje de 85 milivolts. Si acercamos más las puntas, ahí no está bajando el voltaje, que es lo que se requiere, ¿verdad? Listo. Bueno, en este caso, esta es la manera más sencilla de hacerlo, ¿verdad? Rápidamente. Pero si queremos tener nuestro multímetro ya previamente modificado para solamente el uso desde el SIG, vamos a ver cómo se le hace. Muy bien, ya vimos cómo es nuestra primera alternativa a la hora de utilizar el método SIG, ¿verdad? Con el LM317, pero ahora veremos cómo modificar solamente el multímetro para el método. Simplemente soldamos otro cable, como previamente ya lo habíamos hecho, a la entrada de voltaje. El pin del ajuste lo soldamos al pin positivo del multímetro y solamente colocamos un cable o una extensión de cable al negativo del multímetro. Podemos modificar nuestra carcasa del multímetro para hacer el trabajo. Aquí sacamos el cable. Ya el arreglo sería de parte de ustedes como lo quieren. Igual lo importante es que al conectar nuestra fuente, vamos a conectar aquí negativo y positivo, aquí los estoy indicando. Conectamos nuestro pin positivo al pin positivo y nuestro negativo. Muy bien, al yo colocar mi multímetro en escala de voltios, escala de 20 voltios, me marca 4.4, que es el voltaje que tengo ahorita en la fuente, y nuestro método igual funcionaría. Tenemos que poner, recuerden que hay que poner el multímetro en escala de 20 milivolts, de 200 milivolts, perdón, y luego ir probando. Acuérdense que hay que hacer buena presión. Ahí vemos que nuestro valor de resistencia va bajando. Eso es lo importante, que cada vez que la distancia disminuya, el valor indicado sea menor. En este caso, si comienza con 80, un ejemplo 90, aquí más cerca debería tener 70, 60. Muy bien, esta es la segunda manera de hacer el método SIG. Simplemente tomando un cable, como ya expliqué, voy a conectar aquí. Simplemente hay que tomar un cable, conectar uno a la entrada de voltaje del LM317, el otro va directamente al positivo del multímetro y una extensión de cable que va al negativo del multímetro. Ya lo demás ya lo vieron. Bueno, ahora vamos con el tercer método, que sería modificar el multímetro para tenerlas de ambas maneras, es decir, de la manera convencional para medir continuidades y la otra con el método SIG. Muy bien, colegas, en esta ocasión, bueno, es ahora el SIG, ¿verdad? Con el multímetro totalmente modificado para ambos usos, tanto método convencional, pudiendo yo medir mi continuidad, o simplemente mi voltaje, sin ningún problema. Y al yo cambiar la configuración a método SIG, este LED me indica, vamos a apagar un momento aquí las luces para que vean, este LED me indica que el método está activo. Como vemos acá, me muestra el voltaje saliente de la fuente y puedo hacer mi medición de baja resistencia. Ahora veamos cómo se hace esto. En este caso la conexión es un poco más compleja, pero igual es bastante sencillo. Lo primero que debemos hacer será tener dos cables soldados a la entrada del LM317 y al ajuste del mismo, ¿verdad? Dos cables aquí, como lo ven. Y luego en el switch de 3 puntas o de 3 pines vamos a hacer lo siguiente.
El pin de la entrada de voltaje lo colocaremos en el tercer pin de nuestro switch, ¿verdad? En ese mismo pin vamos a dejar un cable suelto, como lo ven acá. En el pin del medio vamos a soldar un cable que iría al ajuste del LM317, y el resto del switch, el pin sobrante, vamos a soldar un cable solo, como vemos acá, y vamos a soldar otro cable que va al positivo del LED, ¿verdad? Aquí en el LED simplemente vamos a soldar dos cablecitos, que sería en el pin negativo, y eso sería literalmente todo. Ahora podemos hacer la conexión de la siguiente manera. Este cable sobrante que me quedó acá será el donde yo conectaré mi fuente, es decir, el positivo de mi fuente, ¿verdad? Este cable blanco que vemos acá lo soldaremos al positivo del multímetro. Vamos a soldarlo aquí. Muy bien. Y el otro cable blanco que está en el negativo del LED lo vamos a soldar al negativo del multímetro. Y este cable que vemos acá, ¿verdad?, que está también conectado al negativo del LED, simplemente será donde conectaremos el negativo de nuestra fuente. Al negativo de nuestra fuente. Esto es todo. Lo principal será conectar dos extensiones de cable al pin 3 y al pin 1 del LM317. Aquí en el switch iría de la siguiente manera. En el switch número 3, que sería este, soldaríamos un cable solo y un mismo cable que iría al pin 3 del LM317. Desde el pin 2 lo conectaríamos al pin 1 del mismo regulador, y simplemente el pin sobrante, que sería el 1, iría una extensión de cable directamente al positivo del multímetro. Otra extensión iría al positivo del LED, como vemos acá, y de la otra patica del LED, del negativo del mismo, iría un cable al negativo del multímetro y un cable para conectar la fuente. No se preocupe por esto, que aunque suene un poco complicado, igual les dejaré una guía totalmente explicada para que puedan hacerlo. Muy bien, vamos a ver si es verdad que funciona nuestro método. Conectamos el pin positivo al pin que dejamos y el negativo al pin sobrante. Vamos a ver qué sucede. Ahí tengo el método desactivado previamente, ¿verdad? Dijimos que podemos aquí medir normalmente con nuestro multímetro. Podemos usar nuestro método de continuidad normalmente, ¿verdad? Y al yo encender mi método SIG, ya yo podría simplemente emplearlo sin afectar el otro funcionamiento. Este LED me indica cuando el método SIG está encendido, y cuando yo lo apago simplemente está desactivado. Ahora veremos cómo queda el producto final. Muy bien, compañeros, ya aquí terminado el producto. Como podrán ver, aún no lo he armado del todo, pero simplemente era para mostrárselo, ¿verdad? Aquí ya tengo mi LED incluido y tengo mi interruptor. Al yo encender mi método SIG, automáticamente el LED me indicaría que está activo. Como podemos ver acá, como antes lo mencioné, al yo colocar mi multímetro en la escala de voltaje, me debería dar el voltaje que está saliendo de la fuente. En este caso 3.4,
yo requiero de 4.1 para aplicar el método. Ahí lo tengo, los 4.1. Y vamos a ver si es funcional. Si vemos acá, para ver si el método es funcional, recuerden colocar el multímetro en escala de 200 milivolts, como vemos acá. Y ahora vamos a probar. Muy bien, como vemos acá, al yo colocar mis puntas, me muestra un valor de 80. Recuerden que esto no es muy preciso debido a mi multímetro, pero lo importante es que al yo restar la distancia, simplemente me muestre un valor menor. Como vemos allí, al yo acercarla más, recuerden que la presión aquí es bastante... Como vemos allí, sí funciona nuestro método. Muy bien, ya una vez hecho todo esto, ahora veremos para qué sirve. Este método es bastante indicado a la hora de tener un teléfono en corto, ¿verdad? Simplemente para medir la resistencia de cada uno de los condensadores, y entre menor tenga la resistencia quiere decir que por allí está el corto. Siempre hay sectores que marcan un valor menor que otro, y ya cuando nos marque ese valor nos indica que por allí está el corto. Ya el condensador que tenga la menor resistencia, ese será el indicado. Este método lo están aplicando actualmente muchos técnicos, ¿verdad? Hay una herramienta especialmente diseñada para esto, pero los que no tengan la posibilidad de comprarlo, bueno, aquí le tengo la manera de realizarlo de forma casera y simplemente con un multímetro convencional. Esto es todo, espero que les haya gustado el video y bueno, saludos y bendiciones.